buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Venimos de a poco recorriendo distintos rincones de Europa, sumando cada semana una cultura nueva. Pero la de hoy trae ciertas preguntas, porque sería válida la pregunta de si Creta pertenece a Europa, Asia o África, teniendo en cuenta que no se integró a Grecia hasta 1913 y fue naturalmente durante toda su existencia el puente entre los tres continentes. Hablar sobre Creta es hablar sobre la cuna de una cultura que afectó a toda Europa, la cultura minoica. Es por eso que este video va a recorrer principalmente las diferentes etapas de esta cultura, así como sus aspectos artísticos. Así que si te interesa este video y querés estar al tanto de los nuevos que se van subiendo sobre culturas europeas y americanas, te invito a suscribirte, que además ayudás al canal a seguir creciendo. Ahora sí, comencemos con el video. La civilización minoica es la primera cultura de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce aparecida en la isla de Creta. A veces se usan como sinónimos de minoica los términos cretense o minoana. Forma parte de las civilizaciones egeas, un término que engloba a un grupo de civilizaciones prehelénicas que se desarrollaron en la protohistoria en el espacio en torno al mar Egeo. No se tiene noticias del autónimo gentilicio con el cual se denominaban a sí mismos. La mayoría de los historiadores señalan que en fuentes egipcias, ugaríticas y bíblicas se designa como Caftor a la isla de Creta en el período minoico y que Ftiú era el nombre de sus habitantes. En la Odisea, compuesta varios cientos de años después de la destrucción de la civilización minoica, Homero menciona entre los habitantes de Creta a los eteocretenses, los verdaderos cretenses, quienes tal vez podrían ser los descendientes de los minoicos. En cuanto a su ubicación, la isla de Creta está ubicada al sureste de Grecia, al sur del mar Egeo, mar que forma parte del Mediterráneo oriental, por lo que se sitúa en el centro de la comunicación marítima entre África, Asia y Europa, aproximadamente equidistante de las costas del norte de África, de las de Anatolia y las del Peloponeso. La superficie de Creta aparece dominada por tres grandes macizos montañosos: el del Lefta Ori o las montañas blancas en el occidente, en el centro las de mayor altitud, el monte Ida, que alcanza 2.500 metros, y los montes Dicti a oriente, sin contar con otras montañas de menor altitud. Situada en una zona sísmica, a lo largo de la historia ha sufrido terremotos. La composición geológica y la actividad sísmica crearon numerosas cuevas y cavidades ocupadas por los primeros seres humanos con fines habitacionales o de culto. Actualmente, alrededor de 2/3 de la superficie total de la isla es rocosa y árida. Es posible que la deforestación comenzara muy temprano en Creta, en particular debido a las construcciones navales. Parece que en la Edad del Bronce había un primitivo bosque de cipreses a lo largo de toda la zona oeste del monte Ida, cuyo estado aún podía notarse en época veneciana. La isla no poseía ningún río navegable. Sin embargo, parece que había más agua dulce en la Edad del Bronce que hoy en día, y los cambios climáticos son probablemente una consecuencia de la deforestación. El litoral cretense tiene más de 1.000 kilómetros y su anchura de norte a sur comprende entre 12 y 60 kilómetros. En la Odisea, Homero describe de esta manera a la isla: en medio del vinoso Ponto, rodeada del mar, hay una tierra hermosa y fértil, Creta, y en ella muchos, innumerables hombres y 90 ciudades. Allí se oyen mezcladas varias lenguas, pues viven en aquel país los aqueos, los magnánimos cretenses indígenas, los sidones, los dorios, que están divididos en 3 tribus, y los divinos pelasgos. Teniendo en cuenta que el nivel del mar era, en la costa del norte de Creta, al menos 1 metro más bajo en la época romana en comparación con la actualidad, se puede suponer que muchos restos arqueológicos minoicos están bajo la superficie del agua. Los puertos minoicos a menudo estaban situados al abrigo de promontorios.
Las instalaciones portuarias eran utilizadas en función de la dirección del viento. El promontorio de Mojlos fue uno de los abrigos típicos, con un puerto en cada lado del istmo, hasta que la subida del nivel del agua lo transformó en una isla. Otro cambio en la configuración de las costas de la isla se debió a la elevación gradual de toda la costa occidental. Este fenómeno, destacado por Spratt en 1850, habría comenzado en la época medieval, tal vez en el siglo IX, justo después de la conquista de los sarracenos, quienes crearon el Emirato de Creta. Por lo tanto, en Falasarna, la antigua ciudad griega tenía un puerto interior, conectada con el mar por un canal cortado en la roca. Este canal está ahora varios metros por encima del nivel del mar. La primera fase de la historia minoica se conoce como minoico antiguo o prepalacial. Tradicionalmente se sitúa su inicio hacia el 3000 a.C., aunque algunos autores lo han situado en torno al 3500 y otros prefieren rebajar la fecha hasta el 2600. Se conoce relativamente poco sobre el estado de la civilización antes del 2700 a.C. A partir de esa fecha, Creta empieza a tener auge producto de la introducción del torno en la alfarería y la metalurgia del bronce, a lo que se le suma un aumento demográfico, sobre todo en la zona centro-oriental. Los principales yacimientos arqueológicos de la parte más antigua del período prepalacial son los de Nosos, Mojlos, Melidoni, Debla, Festo y Palecastro. Y cuando el período fue avanzando, destacan los de Jamesi, Basiliki, Malia y Mirtos. Durante esta época, la civilización minoica destacó por una organización comunal. Los asentamientos prepalaciales son poco conocidos. Del minoico antiguo se conservan escasos vestigios de casas, que eran estructuras rectangulares y dispuestas de forma irregular. A medida que avanza el minoico antiguo, se aprecia una progresión en la estructura, técnica y tamaño de las casas. Hay constancia de que las casas fueron construidas de piedra y adobe, con patios pavimentados con losas y ocasionalmente con las paredes estucadas. Las viviendas más características se han hallado en Basiliki y en Mirtos. Sus recursos hídricos eran bastante limitados. El cultivo de trigo y la ganadería ya estaban presentes en el Neolítico y fue en el minoico antiguo cuando se introdujeron los cultivos de la vid y el olivo. Se practicaban actividades como la caza, la explotación forestal y de canteras. La artesanía también era importante. Se producía cerámica, figurillas de barro y piedra, tejidos, joyas y armas. La glíptica también está presente. Algunos sellos de esteatita, marfil y hueso hallados en Crasí, Leven o la cueva de Trapeza pertenecen a la fase inicial del minoico antiguo y la glíptica continuó desarrollándose y diversificándose con variedad de formas, materiales y representaciones. La cerámica, en concreto, presenta una amplia variedad de formas y se aprecia en la fase inicial una cierta similitud con la cerámica cicládica y en ocasiones con la Anatolia. Se diferencian estilos de cerámica como el de Agios Nikolaos y el estilo Kumasa, entre otros. A partir del minoico antiguo segundo, es característica en la zona oriental el estilo Basiliki. También abundan los vasos de piedra en algunos lugares. La actividad religiosa durante este periodo está presente en contextos funerarios. Se han encontrado figurillas, mesas de ofrendas y estancias destinadas a rituales en el exterior de algunas tumbas y también en su interior. En este periodo no se atestiguan santuarios en el interior de asentamientos, con excepción de uno que se halla en Mirtos. Los enterramientos se realizaban en cuevas, abrigos de roca, como en Mojlos, y en recintos funerarios, algunos simples y otros monumentales, como en Nea Rúmata. En la llanura de Mesará, al sur de la isla, se han hallado enterramientos de forma circular. Una de las mayores necrópolis de este periodo es la de Agia Fotiá. Se han hallado otras necrópolis en Arjanes, Crisolacos y Palecastro.
Algunos enterramientos eran utilizados sucesivamente por varias generaciones, lo que puede ser indicativo de una estabilidad social. Al final del Minoico antiguo aparecieron enterramientos en jarras y pequeños sarcófagos. Los ajuares se componían de figurillas de piedra, vasos y hojas de obsidiana y en ocasiones de una herramienta o un puñal. Las joyas y ornamentos de oro son escasos al inicio del período, pero aumentan en la parte final. En Agia Fotia se observa una fuerte influencia cicládica. Además de Agia Fotia, en lugares como Catalimata, la Acrópolis de Gortina, Trapeza y Cira puede ser que la población sea de origen foráneo. Los intercambios comerciales con el exterior de la isla eran numerosos. Pasó de una economía puramente agrícola a una organización más evolucionada, fruto de ese comercio marítimo con las demás regiones del Egeo y del Mediterráneo oriental. Según Evans, los metales pudieron provenir de Egipto, pero se considera más probable que procedieran de Anatolia y de las islas de Egeo. La presencia minoica en la isla de Citera se inició en torno al Minoico Antiguo II, aunque se discute si fue una ocupación permanente o solo durante algunas épocas del año. Especialmente abundantes fueron los intercambios con las islas Cícladas, de donde importaban obsidiana y metales. No obstante, se estima que, durante la mayor parte del período, los cicládicos tenían una tecnología más avanzada de construcción naval, pero el mundo minoico fue paulatinamente adquiriendo mayor dinamismo en todos los aspectos y al final del período fue cuando Creta llegó a obtener la hegemonía comercial en el mar Egeo. Quizá por algún tipo de conflicto interno, a finales del Minoico Antiguo II se abandonaron y destruyeron algunos asentamientos, pero en otros aumentó la población y además surgieron en algunos lugares nuevos asentamientos cerca de los antiguos. Así, el Minoico Antiguo III, al que se atribuye una duración relativamente corta, es un período de aislamiento en el que se redujeron los contactos con el exterior y se regionalizaron los estilos cerámicos. Este período convulso es coincidente con lo que se observa en otras zonas como Anatolia, Egipto y Siria. La etapa denominada protopalacial o de los primeros palacios abarca aproximadamente el período comprendido entre el 2000 y el 1700 a.C. Las tres principales características de este período son las siguientes: la construcción de los palacios, el desarrollo de la cerámica de Camarés y la aparición de la escritura. Las mejoras tecnológicas y los avances internos en organización política, económica y social, así como los avances intelectuales y el auge del comercio marítimo, son los detonantes del inicio del nuevo período cultural. Este desarrollo provocó la aparición de excedentes de producción y una mayor jerarquización social, lo que, unido a otros aspectos relacionados con el entorno geográfico de Creta, facilitó la consolidación de sistemas estatales en este período. Existieron ciertas influencias recíprocas entre Creta y Anatolia y pudo haber infiltraciones de elementos anatolios en la isla. Pero la revolución de la Creta palacial se explica por una evolución interna sin que haya necesidad de recurrir a la hipótesis de una invasión masiva de nuevas poblaciones. En los inicios se constata un incremento demográfico a través de la aparición de nuevos asentamientos y del aumento del tamaño de los ya existentes. En este período se construyen grandes edificios que se han denominado palacios. Estos se construyen en Festo, Malia, Petra, Monastiraki y el más conocido e importante de todos, Knossos. Una de las hipótesis es que los primeros palacios surgieron en cruces de caminos estratégicos que ya eran centros económicos y de poblaciones importantes antes de que se construyeran los palacios. La aparición de los palacios contrasta con el aparente declive de la civilización cicládica y de la Grecia continental y sorprende en una isla que no había tenido ni el desarrollo artístico de las Cícladas ni el nivel de organización económica de ciertos lugares del Peloponeso. Cada uno de los palacios excavados hasta la fecha
Tiene sus peculiaridades propias, pero también comparten algunas características entre ellos que los diferencian de otras estructuras arquitectónicas. Características comunes son su disposición alrededor de un patio central cuyos pisos se comunicaban mediante pequeñas escaleras, las fachadas construidas con piedras porosas y con entradas monumentales, la abundancia de almacenes, la existencia de habitaciones destinadas al culto, otras destinadas a vivienda y otras a talleres artesanales. Llama la atención que gran parte del espacio en ellos estuviera destinada al almacenamiento, lo que indica una función de redistribución de productos. La mayoría de los asentamientos palaciales carecían de sistema defensivo, pero hay algunas excepciones en las que sí se denota la presencia de murallas como Petra y Malia. Las destrucciones que se observan en este período se estima que son debido a causas naturales. La flota, al parecer, era tan nutrida que podía controlar cualquier enemigo potencial, incluso ataques piratas. Se cree que el control de la mayor parte de las actividades productivas y comerciales correspondía a los palacios. Algunas de estas actividades eran metalurgia, construcción, orfebrería, glíptica, producción de madera, caza, producción textil, pesca y minería. La agricultura y la ganadería siguieron desarrollándose junto con las actividades comerciales. Todo ello daba como resultado una rica economía que mantenía a esta sociedad a salvo de revueltas sociales. Además, surgieron otras mansiones de gran lujo que se podrían denominar palacetes. No son infrecuentes las construcciones de más de un piso e incluso las casas más humildes ostentan solidez arquitectónica. Probablemente la sociedad estuviera estratificada de manera que la realeza y una serie de familias aristocráticas estaban en la parte superior. Se observa también un desarrollo administrativo económico a través de almacenes y factorías, entre otros aspectos. Otra novedad es la aparición de los primeros sistemas de escritura, el jeroglífico cretense y antes del fin del Minoico Medio también el lineal A. El poder religioso era, al igual que en otras sociedades orientales, ejercido por la realeza. Además de los recintos para el culto que había dentro de los palacios, por toda la isla se observa un dinamismo religioso, mediante santuarios en cuevas o en montañas. Es destacable el complejo de carácter palaciego de Zomintos, a 1200 metros de altitud al pie del monte Ida, del que se estima que no solo era de carácter religioso, sino también un centro político y económico. En todos los santuarios se han recuperado gran cantidad de exvotos, mesas de sacrificio y aparecen elementos simbólicos como la doble hacha. Entre los cultos practicados, probablemente algunos se relacionaban con el ámbito funerario. La posibilidad de que practicasen sacrificios humanos rituales es motivo de controversia. En este período se encuentran ricos enterramientos en tolos y recintos monumentales cuadrangulares, otros en sarcófagos y también enterramientos más pobres en vasijas y con otros recubrimientos. En política exterior, la hegemonía de Creta se impuso sobre las Cícladas. Se importaban metales como los necesarios para la producción de bronce, se exportaba cerámica de Camarés y otros objetos manufacturados, posiblemente también algunos productos agrícolas y ganaderos y madera de Egipto. Los intercambios se producían con las islas, con la zona continental griega, con Chipre, con Egipto y con Oriente Próximo. En Ialisos, en la isla de Rodas, se atestigua la existencia de un asentamiento minoico a partir de este período. El estilo decorativo de cerámica denominado Camarés por el nombre de la población homónima, en cuyas cuevas se hallaron numerosos ejemplares, nació en los talleres reales. Se trata de un estilo de cerámica simple pero polícroma, rojo y blanco sobre el gris de la arcilla. Luego de esto tenemos el período de los segundos palacios. A esta fase, llamada también neopalacial, que incluye las fases del Minoico Medio tercero y Minoico Tardío primero y segundo, pertenecen casi exclusivamente las estructuras del Palacio de Nosos que sacó a la luz Arthur Evans.
Es la fase en la que Creta llega a su máximo apogeo. Hacia el 1700 a.C. se produjeron grandes catástrofes en la isla que se han atribuido a movimientos sísmicos. Esta teoría está apoyada por el descubrimiento del templo de Anemospilia por el arqueólogo Sakellarakhis, en el cual aparecen los cuerpos de 3 personas que fueron sorprendidas por el derrumbamiento del templo. Algunas teorías postulan que en ese momento pudieron llegar a la isla gentes procedentes de Anatolia. Los palacios quedaron destruidos, pero no tardaron en recuperarse y reconstruirse, incluso con mayor complejidad y ornamentación. Se fundaron nuevas ciudades y se construyeron nuevos palacios más majestuosos sobre las ruinas de los antiguos. Los centros palaciales controlaban extensos territorios, fruto de la mejora y desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas, mediante la construcción de caminos pavimentados y de puertos. En el entorno de Festo son importantes los restos del puerto de Comos. Los nuevos palacios, de forma laberíntica, constaban de varios pisos con grandes patios y pórticos, con escaleras amplias y corredores, además de propileos monumentales. Se podía acceder por varias puertas a las dependencias reales, dotadas de habitaciones con tronos, baños y pozos de ventilación. En estos palacios había salas de recepción, de banquetes y de rituales. También se dotaron de almacenes, criptas, instalaciones auxiliares y talleres de diversas clases. Se habilitaron sistemas hidráulicos y de drenaje. Los muros fueron decorados con frescos policromados y los pavimentos revestidos con losas brillantes de algés. Respecto al sistema social, probablemente teocrático, el rey de cada palacio era el jefe supremo oficial y religioso. Tal vez existió una jerarquía entre los reyes con el de Nosos a la cabeza. También creció la construcción de palacetes más pequeños y mansiones, sobre todo en el centro y el este de la isla. Algunos de los que han dado restos de este periodo son los palacetes de Arjanes, Plati y Gurnia. La población de ciudades como Nosos debía ser importante. Las ciudades del este particularmente muestran un urbanismo muy organizado y calles pavimentadas. Se han encontrado además de casas, talleres, comercios, instalaciones portuarias en lugares como Palecastro o Gurnia, así como también canalizaciones de agua, caminos y puentes. El sistema de escritura que se generalizó en esta época es el lineal A, aunque coexistió por un tiempo con el jeroglífico cretense. Probablemente no fuera exclusivo de los palacios. En este período, la producción metalúrgica y artística alcanzó su desarrollo máximo, en particular la orfebrería, glíptica y escultura de pequeñas figuras, así como la cerámica. La pintura al fresco es también muy destacada y toca variedad de temas, tanto en Creta como en otros lugares, como en la isla de Tera. Se cree que la jerarquización social que se observa en la época de los primeros palacios se acentuó en este periodo. Se trataba también de una sociedad muy diversificada en función de los diferentes trabajos y funciones. Se encuentran casas ricas, normales y pobres. No se ha probado la presencia de esclavos en este periodo, pero hay autores que tampoco la descartan. Posiblemente se realizaran ritos de iniciación y de paso. Los enterramientos que se han hallado indican también diferentes niveles de jerarquización social. Aumentó la representación de divinidades, en particular de una diosa acompañada de animales, un dios masculino que la acompañaba y emblemas religiosos como cabezas de toro, doble hacha y cuernos de consagración. Los santuarios eran abundantes, incluso algunos en otras islas fuera de Creta, en particular los santuarios de montaña. Se realizaban rituales fijados por una serie de normas con sacerdotes y sacerdotisas. La actividad naval se desarrolló mucho en este periodo. Creció el tamaño de los barcos y posibilitó la expansión comercial de los minoicos, que abarcó desde el Mediterráneo central hasta el Próximo Oriente, norte de África y llegó incluso a la parte septentrional del Egeo. Es posible que los minoicos
tuvieran asentamientos estables en las Cícladas, particularmente en Tera. Las relaciones con Egipto fueron amplias, en particular con los faraones de la dinastía 18. En fuentes egipcias aparece la denominación Keftiu, en referencia a los cretenses, y es notoria la influencia minoica en las pinturas de Tel el Dabá. La relación con Egipto cesó un poco antes del 1400 a.C. Chipre, Mari, Ugarit, Biblos y Anatolia fueron otros lugares que tuvieron relación con Creta. Las exportaciones cretenses incluían productos agrícolas, madera y manufacturas, sobre todo cerámica. Se importaban manufacturas orientales, metales y marfil. En este período se produjo la violenta erupción del volcán de Santorini, conocida como erupción minoica, en el período entre el 1639 y el 1616, fechada por medio de la datación por radiocarbono. Aunque también podemos encontrar otras fechas. Según dendrocronológicamente está fechado en el 1628 y arqueológicamente entre el 1530 y el 1500. Este evento ha sido considerado como una de las mayores erupciones del planeta, pero se discute cuál fue el impacto que tuvo a corto plazo en Creta. Algunos autores han estimado que no tuvo un efecto importante, pero otros han señalado que, además de la inevitable destrucción de buena parte de la flota, habría ocasionado una crisis de grandes dimensiones que habría desembocado a largo plazo en la desaparición de los palacios. Se relaciona esta época con el mito de Minos, a quien se atribuía la talasocracia sobre todo en el Egeo y expediciones incluso a Sicilia. Pero es dudoso lo que se debe interpretar como histórico de estas tradiciones. De hecho, la posición predominante es que las únicas relaciones entre los minoicos y los griegos continentales antes de la llegada de los griegos a Creta eran comerciales, y no que Creta tuviera el control político del continente como creía Evans, aunque la cuestión dista de estar clara. Otro de los relatos del mito indicaba que cada 9 años Minos se retiraba desde Nosos a la cueva sagrada de Zeus para recibir instrucciones del dios, lo que se ha relacionado con el complejo arqueológico de Sómintos y la cueva del monte Ida. Al final de este periodo, en torno al 1450 a.C., se produjeron nuevas destrucciones que provocaron el ocaso de la civilización minoica. La causa de esas destrucciones es objeto de debate, pero los datos arqueológicos apuntan claramente hacia causas humanas. Se ha observado que éstas se centraron en los edificios más destacados que ejercían como centros de poder, mientras que se respetaron otros edificios de carácter doméstico o artesanal, y también se han encontrado algunos objetos de valor que fueron enterrados u ocultados deliberadamente, lo que sugiere que los cretenses eran conscientes de la presencia de un peligro inminente. La hipótesis que se han sugerido son principalmente dos: que las destrucciones habrían sido causadas por una invasión procedente del área continental griega, o que habrían sido provocadas por luchas internas en las que el centro de poder de Nosos se habría impuesto sobre el de otros centros palaciales de la isla. Tras la catástrofe sufrida al final del período anterior, solo el palacio de Nosos fue reconstruido para ser la residencia de una dinastía aquea procedente del Peloponeso. Los palacios micénicos que construyeron los aqueos en otros lugares son desconocidos. El momento de la llegada de los griegos a Creta es motivo de controversia. Hay historiadores que creen que pudieron apoderarse de la isla aprovechando la destrucción generada poco antes. Otros autores sugieren que lo que se produjo fue una unión dinástica. En todo caso, además del palacio de Nosos, se reconoce la presencia micénica en muchos de los asentamientos que se desarrollaron en este período en Creta. Algunos de estos asentamientos perduraron en las épocas arcaicas y clásicas griegas. La nueva civilización de raigambre minoica, pero de espíritu micénico, tenía una marcada tendencia a la esquematización y la estilización. Se repiten los mismos motivos, aunque más simples, en la decoración de las pinturas murales, con la pérdida de la libertad y vitalidad anterior.
la administración y la política pasaron a ser micénicas, pero es posible que esta presencia micénica en Creta se limitara a Sidonia, Knossos y tal vez a otros lugares del área central cretense, mientras el resto de la isla, especialmente el sector oriental, seguía las costumbres minoicas y seguía empleando el lineal A. Otras costumbres micénicas visibles son las funerarias, pues aparecen tumbas micénicas tipo tolos y tumbas de cámara con ajuares funerarios en los que los objetos son a menudo de temática guerrera, pero junto a ellos aparecen tipos de enterramiento en larnaques o pitoi ya conocidos en Creta. Un nuevo estilo de cerámica que mezcla elementos micénicos y minoicos se extiende por toda la isla. Los objetos relacionados con la cocina y con la artesanía textil muestran continuidad con las costumbres minoicas. Se discute también la datación de las tablillas del lineal B que Evans encontró en Knossos y que, dado que el lineal B es griego, significaría que los griegos ya dominaban la isla. Algunos autores, entre los que está Evans, la sitúan hacia el 1400 a.C. y otros, como Leonard Robert Palmer, en torno al 1200. Por otra parte, un estudio de Jan Driesen identifica diferentes niveles de destrucción relacionados con las tablillas. Se cree que la transición entre los siglos XIV y XIII a.C. fue otro período de movimientos de población. Se construyeron nuevos edificios de importante tamaño en lugares como Sisi, Malia o Katowice. Los contactos comerciales y culturales con los centros micénicos del continente se multiplicaron. Se atestigua una intensa exportación de jarras de estribo cretenses con aceite de oliva hacia el continente. Por otra parte, el arte micénico se nutrió en buena parte de iconografía de origen minoico. A finales del siglo XIII y durante el siglo XII a.C. se producen amplios movimientos de población en los que se abandonan repentinamente lugares costeros como Sisi que parecían prósperos y también otros lugares llanos, y se ocupan asentamientos situados en altura que dominaban lugares donde podían disponer de una agricultura fértil. Se desconoce la causa de estos movimientos de población, que quizá buscaban protegerse de amenazas procedentes del mar. Algunos autores los han relacionado con la tesis del clima de terror producido por los llamados pueblos del mar, pero otros han señalado la ausencia de huellas de destrucciones violentas y estiman que los movimientos se debieron dar por una combinación de diversos factores. Por otra parte, esta época se suele relacionar con la tradición de las migraciones dorias. Influyendo a sus conquistadores de la Grecia continental, la tradición cultural minoica continúa aún en algunos lugares, sobre todo en los centros montañosos de la Creta oriental y en el centro de la isla, como Brocastro, Praso, Carfí y otros lugares. En este período se generalizó el uso del hierro y la cremación de los muertos, atestiguada por el hallazgo de urnas cinerarias en Fortezza, en el territorio de Knossos. Existen varias visiones predominantes acerca del modo de organización política de la Creta minoica. Una de ellas estima que la isla estaría unificada bajo un poder central ubicado en Knossos. Esta idea está apoyada por el mayor tamaño de Knossos, la ausencia de murallas defensivas y la difusión del estilo arquitectónico de Knossos por toda la isla. Otra, en cambio, apoya la idea de que esta civilización estaba dividida en varias unidades políticas independientes cuyas sedes estarían ubicadas en los diversos asentamientos en los que se ha hallado un gran edificio monumental. A esta serie de edificios monumentales con patio se les ha dado el nombre de palacios, pese a que no se ha demostrado de forma concluyente que sirviera como residencia de reyes. La organización de los territorios pudo evolucionar en el transcurso de los siglos. La importancia de Sidonia al oeste como centro administrativo fue elevada en una fase más reciente. Por otra parte, en otros lugares se han hallado edificios de carácter palaciego más pequeños e importantes villas rurales, lo que ha originado la hipótesis de que existían gobiernos dependientes de otros de mayor tamaño. El arte minoico
junto con otros aspectos de su actividad cultural, han permitido a los arqueólogos poder definir las tres fases de la cultura minoica. Entre lo más importante del arte minoico destacan sus cerámicas. El minoico temprano se caracterizó por el decorado polícromo de motivos blancos y rojos y dibujos de espirales, triángulos, líneas encorvadas, cruces, figuras de animales marinos, etc. Posteriormente, en el período reciente, se añaden más colores adoptando muchas veces formas esféricas y decoradas con escenas de corte más naturalista y figurativo. Por ejemplo, pulpos que ocupan toda la panza de las vasijas. Pero sin lugar a duda, lo más característico de esta rica cultura son sus frescos. Las escenas representan la vida en la isla, recurriendo a temas como las procesiones, sacrificios, danzas, luchas rituales con toros, etc. Tienen un estilo geométrico y son comúnmente monocromáticos. También desarrollaron figurillas humanas y de dioses, normalmente femeninas y con rasgos sexuales poco acentuados. También destaca el desarrollo de joyas, vasos de oro y piedras preciosas, productos por los que se hicieron conocidos fuera de la isla. En lo que a vestimenta se refiere, los hombres minoicos usaban normalmente taparrabos y faldas cortas. Las mujeres, por su parte, corpiños que llegaban al ombligo y faldas largas acampanadas. Los patrones en las telas, al igual que el resto del arte, dieron énfasis a las figuras geométricas. El idioma minoico es una lengua aislada preindoeuropea que todavía no ha podido ser descifrada. Su escritura fue entre los años 1900 y 1700 a.C. de forma jeroglífica. Posteriormente, este sistema de escritura evoluciona hacia una escritura fonética silábica, denominada lineal A, entre el 1700 y el 1450, que será posteriormente adaptada por los griegos micénicos para escribir su lengua. Este sistema de escritura micénico, adoptado desde el lineal A, se denomina lineal B y se terminará imponiendo tanto en el continente como en la isla de Creta para llevar la contabilidad de los palacios según muestra los vestigios encontrados. En cuanto a la religión, los minoicos parecen haber dado siempre un papel preponderante a las diosas, por lo que a veces se ha descrito su religión como matriarcal. Aunque existen pruebas de la existencia de dioses masculinos, las representaciones de diosas son con mucho las más frecuentes. Mientras se especula que algunas de estas representaciones de mujeres corresponden a fieles y sacerdotisas oficiando ceremonias religiosas, otras veces parece que la imagen representa a la misma deidad en diferentes formas, como diosa madre de la fertilidad, señora de los animales, protectora de las ciudades, del hogar, de la cosecha, del inframundo, etc. Algunos han afirmado que estos eran aspectos diferentes de una sola gran diosa. Destacan en este sentido las distintas figurillas de mujeres con los pechos descubiertos y con vestidos acampanados que suelen aparecer agarrando serpientes, lo que se ha interpretado, junto con los pechos descubiertos, como símbolo de fertilidad. Otra posibilidad que se ha sugerido es que las divinidades principales de los minoicos eran, al igual que en otros reinos del Mediterráneo oriental, una diosa del sol y un dios de la tormenta que sería su hijo. Muchos expertos apuntan que estas diosas podrían ser la evolución de las primitivas diosas madres neolíticas e incluso los ancestros de las diosas griegas Deméter y Perséfone. Suelen aparecer todas ellas representadas acompañadas de serpientes, pájaros, amapolas y algún tipo de animal poco reconocible sobre la cabeza. El ejemplo por excelencia de gran celebración festiva es la famosa competición atlética del salto del toro, representada multitud de veces en los frescos de Nosos e inscrita en sellos. Arthur Evans opinaba que los cuernos del toro estaban además presentes en uno de los símbolos minoicos más recurrentes, que tiene forma de U, y lo llamó cuernos de consagración, aunque otros autores consideran que el símbolo es la representación de las montañas. Aparece en muchas manifestaciones de arte minoico y también en templos de Chipre.
Otros símbolos sagrados de los minoicos eran las labris, las hachas de doble filos, así como las columnas, la serpiente, el disco solar y el árbol. Sin embargo, estudios recientes proponen una interpretación radicalmente diferente a la religiosa para estos símbolos, sugiriendo que se refiere a la apicultura. Existen indicios de que los minoicos pudieron llevar a cabo sacrificios humanos en varios lugares. Como es habitual en los yacimientos de la Edad de Bronce, son los enterramientos los que proporcionan la mayor parte del material arqueológico para este período. Hacia el fin del período neopalacial minoico se practicaban dos modalidades de enterramiento, con tumbas circulares o toloi, ubicadas en el sur de Creta, y las tumbas en cista, 4 losas laterales y una encima, localizadas en el norte y en el este. Por supuesto existen diferentes patrones dentro de las prácticas mortuorias minoicas que no se ajustan completamente a las dos descritas, aunque parece claro que era la inhumación y no la cremación la forma más popular de enterramiento en la Creta de la Edad del Bronce. Aunque en este período se tiende hacia el enterramiento individual, existen excepciones, como el controvertido complejo de Crisólacos en Malia, un conjunto de edificaciones que se puede interpretar o bien como un centro de rituales de enterramiento o como la cripta de una familia noble. Se han descubierto cientos de exvotos en las cuevas de varios montes, destacando las del monte Ida, lo cual sugiere peticiones de ayuda hacia los dioses y que sean restos de ciertos rituales que podrían llevarse a cabo en estas cavernas. Así, llegamos al final de un video en donde pudimos hablar de varios aspectos sobre los minoicos o los cretenses, una cultura que ha influido mucho en la historia cultural de Europa y que dejó mucho material para su estudio, un pueblo que nos ha regalado historia, arte, conocimientos para la posteridad y que además les comparto una curiosidad interesante sobre los cretenses. Se hizo un estudio genético en el año 2017 para determinar el origen de los habitantes más antiguos y descubrieron que la población que desarrolló la cultura minoica tenían los mismos rasgos genéticos que los antiguos europeos. Interesante saber que los primeros habitantes de la isla no llegaron ni de África ni de Asia, sino de Europa. Espero que el video haya sido útil para conocer más sobre ellos. De ser así, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y suscribirte, que ayuda mucho al canal. También, si querés ser colaborador del mismo y querés ayudarnos a seguir armando este tipo de contenido, podés hacerlo a través del botón unirse. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.